Buenas tardes. El Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila les da la bienvenida a esta jornada, a la vez que les agradece la presencia aquí hoy en el Salón de Grados de la Universidad y también a todos los que nos acompañan a través de Blackboard. Dos advertencias antes de comenzar la jornada. Una, que los que están viéndonos desde casa, por favor, que accedan con nombre y apellidos para poder luego tener constancia a la hora de la certificación. Y por otro lado, también que ahora tenemos silenciados los micrófonos y los dejaremos abiertos luego una vez que terminemos las ponencias para abrir un espacio de debate, de coloquio y todo esto al final, ¿eh? No se preocupen. Bueno, pues comenzamos ya la cuarta edición de la jornada dedicada a TDAH, que lleva por título este año TDAH en el aula. Jornadas organizadas por el Centro de Estudios, Innovación y Formación de Profesorado de la Universidad Católica en colaboración con ABUFI, la Asociación Abulense de Personas con Hiperactividad, con quien mantenemos ya un convenio de hace años y nos agrada pues todos los años tener con ellos una jornada de este tipo. Les doy las gracias, lógicamente, por su colaboración y después también pues les animo a seguir en esta línea y a mantener ese contacto continuo a través del tiempo. Agradezco a su presidenta, María José Hurtado, esta colaboración, esperando mantenerla, como he dicho. Además, creemos que es una colaboración interesante porque es la forma indirecta de poder ayudar a los alumnos con este tipo de trastornos, además de formar a los profesores que, en definitiva, son luego después quienes van a tener que atender a estos alumnos en el aula. Con lo cual, pues, es un doble objetivo que nos planteamos en esta jornada. El objetivo, por tanto, es esa formación del profesorado que indirectamente va a mejorar sus competencias y su desarrollo profesional, que va a mejorar, lógicamente, la práctica docente y la práctica en el aula con estos alumnos. Alumnos que es una realidad, y corregirme si no es así, porque yo creo que es una realidad que tiene cercano al 8% de los alumnos, entre infantil, primaria y adolescencia, bachillerato, y he apuntado aquí que pueden ser cerca de 415.000 niños y adolescentes, es lo que he visto en las últimas estadísticas, que están detrás de estos trastornos y que, en definitiva, luego se pueden traducir en fracaso, abandono escolar y, sobre todo, también una gran preocupación a las familias, lógicamente, que ese es un componente emocional que no es tangible, pero que lógicamente está ahí y es una de las razones también por las que estáis aquí esta tarde. Hablamos de alumnos que necesitan de una atención personalizada y un profesorado que defina, oriente, acompañe su proceso educativo y madurativo para su propio desarrollo personal y profesional. Estamos aquí hoy esta tarde para dar un pasito más, ya es el cuarto, y esperemos que poco a poco pues no sirva solo para concienciar de esta situación, sino para mejorar, formar y poco a poco dar pasos adelante. Para invertir la jornada, para impartirla, pues lógicamente contamos con los conocimientos de la asociación, pero sobre todo por la experiencia de estos dos profesionales que me acompañan a mí, los grandes profesionales que participan también de todas vuestras actividades de ABUFI. Doña Patricia Castro López, muchas gracias por estar aquí, psicopedagoga, profesora de la Universidad Católica de Ávila, vicedecana de Educación, colaboradora también de la asociación prácticamente desde sus comienzos y, lógicamente, con amplia experiencia en el tratamiento de nuestros alumnos. Si la experiencia es grande de Patricia, pues lógicamente no digamos nada de Mariamo Rodríguez, trabajadora social de la asociación y que lógicamente ha visto muchos alumnos, han pasado por ella también muchos alumnos con estos trastornos y también familias. Yo creo que estamos en las mejores manos para conocer esta situación. Les agradecemos mucho que estén aquí esta tarde con nosotros y que se hayan prestado a preparar esta ponencia y a participar aquí, que tampoco es fácil en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias a las dos y expectantes a lo que nos digáis. Perfecto, pues muchas gracias, Javier, y también muchas gracias al Centro de Innovación y Formación de Profesorado pues por permitirnos estar una tarde más
para formar y para concienciar. Y al final, bueno, pues como vamos a ver en nuestra hoja de ruta, trata de, si conozco, puedo comprender mejor. Vamos a ver también lo que has comentado en cuanto a la prevalencia. Bueno, también vamos a intentar desterrar algunos falsos mitos que todavía seguimos escuchando, incluso me siguen preguntando compañeras o familiares, ¿pero el TDAH realmente existe? O ¿es cierto que hay tantas personas con ese diagnóstico? Bueno, pues vamos a trabajar un poquito y vamos a verlo, principalmente pues para conocer, para entender, empatizar con nuestro alumnado, para dar herramientas y pautas al profesorado, que considero que se está haciendo un trabajo muy bueno y hay profesionales muy implicados, hay gente que está trabajando con una rigurosidad, con compromiso, con responsabilidad y bueno, pues necesitamos que esa responsabilidad, esa rigurosidad pues vaya en aumento y para eso estamos aquí todos. Hay, bueno, veo familiares, veo futuros maestros y por ahí seguro que hay alguna compañera que sé y me consta que están trabajando muy bien. En nuestra hoja de ruta, como he comentado, comenzaremos un poquito viendo qué es el TDAH. Nos basaremos en esa neurobiología, por supuesto, porque bueno, a partir de lo que es, pues vamos a entender que al final está en la base. Y acabaremos con bueno, unas estrategias y pautas de intervención en el aula y que también nos puede servir para aquellas familias que nos escuchan. Principalmente pues hay que tener y mantener esos puentes de comunicación abiertas con los padres, con las madres que están implicados y creo que es bueno, una oportunidad para saber cómo se puede llegar a hacer. Bueno, antes de comenzar sí que me gustaría saber, os pongo ahí TDAH, conocer para comprender, que los que estamos por aquí o incluso desde el chat, si me podéis decir cuando hablamos de qué es el TDAH, ¿qué decís que es el TDAH? Sin miedo, ¿eh? Aquí no hay respuestas. ¿Estamos para aprender? Sí, más allá de las siglas, muy bien, María José, pero cuando escuchamos TDAH, ¿qué se nos viene a la cabeza? O sea, dificultad en la concentración, por ejemplo. Bien. Impulsividad. Personas que pueden estar constantemente ocupadas porque son nerviosas, no necesariamente que lo manifiesten. Vale. Nerviosismo. Bien, fijaros, después vamos a entender un poquito por qué he hecho esta pregunta. ¿Puedo dar la mía? Sí, por supuesto, claro. ¿Y si te digo que es un cajón desastre? También es un cajón desastre, también lo voy a comentar, Javier. Al final, el TDAH no deja de ser un trastorno del neurodesarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que la base está en la neurobiología. Y, bueno, pues se traduce, habéis dicho dificultades, bueno, pues podemos decir dificultades en la concentración, en la planificación, personas con hiperactividad, con impulsividad. Al final, eso es la consecuencia de ese trastorno neurobiológico. Nosotros, me voy a adelantar un poquito para que veáis, nosotros vemos, cuando vemos una persona con TDAH, pues lo que vemos es esa sintomatología, esas consecuencias del trastorno del neurodesarrollo. En el iceberg lo que se queda y lo que se refleja en la superficie es la conducta, ¿no? Esa hiperactividad, impulsividad, como decimos, pero detrás de todos esos síntomas, lo más importante es que hay un niño, una niña, una persona adulta con ese diagnóstico y debajo podemos ver lo primero en la base, trastorno del neurodesarrollo, que se traduce bueno, pues en un enlentecimiento o una inmadurez en el desarrollo del cerebro. Esto hay detrás estudios que nos avalan y nos explican, perdonad, que delante no lo puedo ver, aquí lo tenemos, que se traduce en una maduración más lenta, que vemos que incluso el volumen del cerebro de estos niños y niñas es más pequeño. ¿Quiere decir que los niños con TDAH no son inteligentes? No, al contrario. Es más, una de las indicaciones que nos dice el DSM-5 es que para diagnosticar bien a un niño o una niña con TDAH tenemos que descartar que el CI esté por debajo de la media o esté en el límite. Entonces, nuestros niños que tienen TDAH no quiere decir que no sean inteligentes, solo que como maduran de manera bueno, pues más despacito, pues van a tener más dificultades. Un ejemplo, los estudios también nos dicen que puede llegar hasta 1/3 en esa maduración
más lenta que un niño que no tiene TDAH. Si yo os pongo a un niño con 9 años, ¿sí?, y está diagnosticado con TDAH y puede llegar hasta ese tercio, en el aula nos podemos encontrar un niño con 9 años, pero que realmente su cerebro más o menos puede rondar 6, 7 años. Fijaros la diferencia tan significativa que hay y cómo nosotros les estamos exigiendo como a un niño o una niña con un cerebro de un niño que tiene 9 años. Como comenté antes, y es que quiero que quede claro, cuando exigimos o nuestras expectativas que depositamos en esos niños no están basándose en la realidad, que es que no es algo que ellos quieran, sino que realmente maduran más tarde, pero maduran, eso hay que dejarlo claro. En los niños se traduce en la poca tolerancia a la frustración. Detrás hay muchísimo esfuerzo, muchas horas de sus padres, madres, muchas clases extra, mucho esfuerzo sin recompensa. Para mí es una de las cosas y una de las características que hace, pues que tengan una visión de sí mismos pobre, porque están intentando conseguir un reto para el que todavía no están preparados. Nosotros les tratamos como si lo estuvieran y además en muchas ocasiones o bien les castigamos o no les reforzamos y no valoramos ese esfuerzo, les quitamos recompensas, les quitamos premios que habían conseguido por otro lado. No sé, hay que ponerse un poco en la piel de ese niño o de esa niña. Más allá de esta imagen que luego veremos, me habéis dicho muy bien la sintomatología, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. Este trastorno del neurodesarrollo, como está, se debe a esa falta o ese enlentecimiento, del cerebro, se va a ver reflejado en que hay una falta de madurez de las funciones ejecutivas, de esa zona frontal, y se va a traducir en déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, y vemos esos subtipos, ¿no? El subtipo de inatento, de hiperactividad, impulsividad y el subtipo combinado. Ahora, yo también os digo, un niño inatento, un niño con impulsividad, un niño con hiperactividad, no deja de ser una sintomatología que tiene todo el mundo en su infancia y la mayoría de la adolescencia. Entonces, cuando has comentado antes, Javier, que es un cajón desastre, desafortunadamente, pues estamos viendo que hay detrás y después de la pandemia, que hay más diagnósticos de niños con TDAH. No quiere decir que la prevalencia haya aumentado, la prevalencia sigue en torno a un 5 o 7%, dependiendo de la edad de los niños. Y hay más diagnósticos porque detrás, en esa raíz que hemos comentado, si nos quedamos solo en la sintomatología, diagnosticamos a lo mejor con menos recursos, menos tiempo y creemos que tiene TDAH. Bueno, hay un sobrediagnóstico, pero también hay un infradiagnóstico. ¿Qué de los subtipos que hemos comentado, cuál creéis que es el que más predomina? El de subtipo inatento es incluso el doble que el de subtipo hiperactivo, impulsividad o combinado. Pero hay un infradiagnóstico porque son los niños y niñas que no se ven, que en clase no molestan, que en casa están en su mundo, esta frase que tanto escuchamos, ¿no? Y de ahí que haya, casos, un infradiagnóstico. También hay un sobrediagnóstico por lo que he dicho, porque se pueden confundir síntomas, conductas de la propia niñez y que detrás puede haber otras patologías, puede haber bullying, puede haber una familia desestructurada, puede haber problemas en el colegio. Quiere decir, que tenemos que tener cuidado en ese diagnóstico y dedicar más tiempo que reconozco que los profesionales a veces carecemos de él, pero oye, tenemos que ser responsables y ser conscientes de que necesitamos dedicar más horas porque no hay una prueba que diga esto, un marcador biológico o una sola prueba que te diga mi niño o mi niña tiene TDAH. Hay una combinación, hay un estudio muy profundo que hay que llevar a cabo. También hay que tener en cuenta otro falso mito. A mí me han llegado a preguntar algunos alumnos con hijos que les ha dicho, algún profesional que la pandemia había ocasionado en su hijo, en su hija el TDAH. O incluso las pantallas, la televisión. No. Las pantallas, las nuevas tecnologías, el móvil,
la pandemia, no provoca que un niño tenga TDAH. ¿Puede perjudicar a un niño que tenga TDAH? Por supuesto. ¿Puede perjudicar a un niño que no tenga TDAH y veamos esos síntomas que hemos dicho y creamos que es TDAH? Por eso la importancia del diagnóstico. No sé si me estoy explicando, si tenéis alguna duda, lo vamos anotando y luego al final resolvemos las preguntas. Por eso, bueno, pues hay que tener en cuenta que no hay, o sea, la prevalencia no ha aumentado, pero sí que hay que tener una base, bueno, rigurosa en cuanto al diagnóstico. Bien, en esta parte, bueno, pues lo que hemos dicho antes, las dificultades, estas son las dificultades en las propias funciones ejecutivas y lo vamos a ver en la neurobiología del TDAH. Como hemos dicho, esto también ya hemos hecho incidencia en ello, en tanto el volumen, el retraso madurativo, fijaros, de 2 a 5 años, y que es uno de los motivos por los que las familias acuden con mayor preocupación o bien a la pediatra o bien en el colegio, porque también falso mito, detrás de los niños y niñas que están diagnosticados con TDAH, casi el 90-95% de las familias, por experiencia, esto hablo de experiencia, están muy involucradas en la educación de sus niños. Son los que les cuesta muchísimo tomar y dar el paso, por ejemplo, de la medicación. Generalmente a nadie le gusta, ¿no?, el que tengamos que... Con esto, ¿qué quiero decir? Tanto para un lado como para el otro, que cuando tenemos algún caso en nuestro aula o desde la familia, es muy importante mantener siempre abierta la comunicación. Fuera prejuicios, fuera el creer este niño no tiene límites. Primero vamos a investigar, vamos a conocer a nuestros alumnos. No se trata, que sí, la formación es fundamental, ¿no?, pero no se trata de ser un experto en TDAH y hacernos de expertos en un año, porque a veces es inviable. Tenemos que ser expertos en el niño, en María, en Juan, en Pepe. Y no solo con los niños que tienen una etiqueta, sino conocer a los niños que tengo en mi aula. ¿Para qué? Porque, como dije al principio, desde el conocimiento me va a ser más fácil empatizar y me va a ser más fácil comprender, pues, las cosas que pasan, las conductas, ¿sí? Bien, para explicar esa neurobiología, pues siempre me he basado desde que Rafa Guerrero propuso este modelo pedagógico de los 4 cerebros. Me parece que es una forma muy sencilla de intentar dar significado a un proceso tan complejo como es el estudio, el desarrollo del cerebro. Pero bueno, os explico un poquito por encima. Sabemos que el desarrollo va de atrás hacia adelante en todos los niños y en todas las niñas. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que, como dije antes, estos niños maduran de manera más despacito, que lo hacen con más esfuerzo, ¿sí? Entonces, Rafa Guerrero dice que tenemos cuatro cerebros. El cerebro rojo, que es el más instintivo, es el que es la supervivencia, ¿no?, el más impulsivo. El cerebro emocional, el cerebro verde, que es el cerebro que siente. También una de las características es la habilidad emocional de nuestros niños. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que fluctúan mucho, pasan a veces de estar muy contentos, acaban de tener éxito en una tarea y es el mejor día de su vida, o acaban de tener un fracaso y ya es el peor día peor día de su vida, o incluso la peor semana. Patricia, hoy este mes es fatal. ¿Por qué? Pues porque hoy he suspendido. Bueno, vamos a tomar distancia y a pensar, ¿no? Les tenemos que ayudar en eso. Tenemos luego el cerebro que piensa, que hace referencia a ese cerebro que almacena, y los niños que tienen TDAH no tienen dificultad en almacenar, pero quizás sí en llegar a esa información. Por eso esas dificultades que hemos dicho antes de la memoria operativa, por ejemplo. Y finalmente el cerebro amarillo, que es el cerebro que ejecuta, donde realmente los niños con TDAH, bueno, pues como es la parte que más tarda en evolucionar, es la parte que nos define a los seres humanos, es esa parte que nos va a ayudar a planificar, a organizar mis tareas, a saber que tengo que apuntar en la agenda cuando me lo está diciendo el profesor, a recordar que tengo un examen, o recordar que tengo que hacer un trabajo, o incluso recordar que me tengo que poner la ropa que había preparado anoche, ¿sí? Entonces, el niño con TDAH tiene problemas en el cerebro rojo, en el que actúa, en el verde, con el que emocional, o en el que piensa, no. Pero el que ejecuta es el que va a coordinar, a establecer un equilibrio entre todos los demás.
Si a mí me cuesta planificar, organizar, ser consciente de mis emociones, empatizar o poner una etiqueta a lo que siento, pues ahí es donde me va a faltar ese equilibrio. Por eso decimos que los niños y las niñas con TDAH tienen dificultades en las funciones ejecutivas. Es como ese director de orquesta que pues intenta que todos vayan en coordinación, que al final suene todo de manera correcta y que el que está al otro lado lo entienda, ¿sí? Al final, bueno, pues al niño le puede costar tomar una decisión, decidir un aspecto, esperar, ¿no? Esa impulsividad que a veces manifiestan, no es porque tengan problemas en el resto de nuestro cerebro, no, es porque sus funciones ejecutivas, esa zona frontal, está madurando un poquito más despacio. En cuanto a la planificación, voy a beber un poquito de agua. Fijaros, les puede costar establecer prioridades, calcular el tiempo. Una de las estrategias que luego vamos a comentar es para los profesores e incluso para los padres, cuando les damos más tiempo pero supervisado. ¿Por qué? Porque si yo le doy más tiempo, pero ahí le dejo, me va a servir generalmente de poco. ¿Por qué? Porque les cuesta calcular el tiempo que tienen, ¿no? El decir, bueno, tengo 20 minutos, ¿qué son 20 minutos? Les cuesta incluso iniciar la tarea. Hasta que no ven las orejas al lobo, y tenemos casi que el examen ayer, no son conscientes de que lo tenían que haber a lo mejor preparado. Por eso, tanto las familias como el profesorado dentro del aula tenemos que ejercer de ese cerebro amarillo, ¿no? Tenemos que ejercer de funciones ejecutivas. Les tenemos que ayudar, no por darles una ventaja, sino por darles una herramienta para que ellos vayan apoyándose en ella hasta que por sí mismos puedan hacerlo. Yo, si tengo a un niño o una niña que se ha roto un tobillo, yo no le escribo al niño, a su mamá o a su papá, tu hijo no ha podido subir las escaleras. La mamá ya sabe que tiene el tobillo roto. Y en ocasiones nos encontramos, pues, tu hijo no ha prestado atención o no ha parado en clase o habla mucho. Claro, son sintomatologías, consecuencias de ese trastorno que los padres ya conocen. ¿No solo tenemos que comunicar a las familias? Claro que sí, pero tenemos que darlo una vuelta. Y como vamos a intentar mantener constantemente la comunicación, hablar, oye, ¿cómo podemos hacer a ti que te funciona en casa para que tu hijo te haga caso? Por ejemplo, ¿no? ¿O qué te parece si desde la clase, desde el aula, establezco esta pauta para que fulanito, pues cuando yo vea que se ha perdido, hago algún gesto que solo conocemos él y yo, o ella y yo, y que vuelva? ¿O qué te parece si en la agenda, en vez de ponerte siempre todo lo que hace mal, pues para que no lo vea el niño, porque eso lo ven y sufren, aunque no lo digan, sufren, ¿qué te parece si pues utilizamos la plataforma o simplemente mi correo y nos escribimos? Mantenemos esa información. Los padres tienen que saber lo que hacen los niños, pero yo tengo que poner como profe el límite y la consecuencia en mi aula, porque la madre, el niño o el padre no están en el aula. Yo manejo el aula y tengo que establecer los límites para que realmente ese niño actúe y trabaje dentro. ¿Es fácil? No. Y no es fácil con 25 niños. ¿Que están haciendo trabajos fenomenales? Por supuesto. Y probablemente todas las cosas que estemos diciendo aquí, el 90%, si no es el 100%, ya lo hacen. Pero bueno, viene bien recordar o, bueno, pues refrescar el por qué estamos haciendo este tipo de actuaciones o de pautas. También les cuesta centrarse, mantener la atención durante un tiempo prolongado, a lo que en muchas ocasiones nos dicen, claro, es que, fijaros, mi hijo no tiene TDAH. ¿Por qué? Pues se tira viendo la tele 3 horas o se puede tirar jugando 2 horas con... Dices, ojo, cuidado porque la estimulación que tiene el juego, esas, bueno, pues... esa dopamina que están recibiendo constantemente no tiene nada que ver a lo mejor la charla que esté dando yo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos cuidado cómo relacionamos ciertas cosas con el TDAH.
Y en cuanto a la emoción, bueno, pues la frustración, es, controlar la frustración, el autocontrol emocional, el mantener relaciones sociales, pues les puede costar. ¿Por qué? Porque pueden surgir conflictos que no saben manejar. Que, bueno, pues les tenemos que dar herramientas para que aprendan a escuchar a la otra persona o para que aprendan a decir las cosas para no dañar al otro cuando lo estamos haciendo. Y lo más importante, ¿no? Por lo que la mayoría, ojalá hubiera algo mágico que nos dijera, si haces esto va a funcionar, pues he de decir que funciona con algunos niños, con otros niños no. Pero con los que algunos haces algo y parece magia, que es como estupendo, con otros tenemos que probarlo de otras 1000 maneras. Pero siempre hay que seguir intentándolo. ¿Por qué? Yo, que soy profesora, elegí esta profesión, ¿no? Pero mi alumno no me ha elegido a mí. Yo le he tocado, ¿no? Y es mi responsabilidad, pues, que él tenga la mejor versión de mí como maestra o como profesora. Vamos a ver, bueno, pues cómo son esas estrategias que nos puedan, bueno, pues dar un poquito o arrojar luz dentro del aula. Decimos formación, fundamental. Cuando tengamos un niño con TDAH o con cualquier otro tipo de trastorno, pues necesitamos formarnos, leer mucho. Un profesor tiene que leer. Esto yo en mis clases, a los que les doy clases lo digo, tenéis que leer. Cuando digo, ¿os gusta leer? Y hay muchos que me dicen que no, digo, madre mía, tenemos que ser conscientes que hay que leer. Un maestro tiene que leer y leer mucho. Cosas de pedagogía, también cosas de buen gusto, de lo que te guste a ti, pero hay que leer. Hay que formarse y hay que conocer, como he dicho antes, a nuestros niños y niñas. Cuando tenemos que conocer, pues les tenemos que dar pie a escuchar, ¿no? A hablar y a no juzgar, porque en muchas ocasiones preguntamos, nos contestan y la contestación, la respuesta no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza. Y como a mí me choca, pero oye, yo soy la adulta, me lo tengo que mirar yo, ¿no? Ya eso no está bien. No, darle la oportunidad, porque detrás de cualquier respuesta, bueno, nos podemos encontrar el porqué y podemos conocer en profundidad a nuestros alumnos. Por supuesto, un ambiente estructurado, predecible. Esto generalmente se hace y se crea los niños, las niñas, nosotros, los profesores también. Funcionamos muy bien con una estructura, el saber qué hay, qué viene. En este caso necesitan aún más saber en todo momento lo que van a hacer. E incluso si yo conozco a mi alumno, mi alumna, y os pongo el caso, va a haber una excursión, se lo comunico a la familia. ¿Qué te parece si se lo decimos el día de antes? Pues a lo mejor hay casos en los que se lo tenemos que decir el día de antes, porque si no les podemos tener los 15 días que hemos avisado con antelación y la excursión, y la excursión, y la excursión. O al revés. Si se lo digo el día de antes, le descoloque y no sepa por dónde le viene y que se encuentre a disgusto. Entonces, como conozco a mi alumno, así voy a intentar actuar y responder. Trabajar con tiempos de descanso cognitivo. Esto es fundamental. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Poquito, ¿no? Una media hora aproximadamente. Sí, todavía me queda. 20 minutos. Vamos a hacer nosotros, aquí y ahora, un pequeño descanso cognitivo. ¿Sí? ¿Tenéis para apuntar? Un minuto, Javier. ¿Me dejas? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Tenéis un...? Sí. Nada, simplemente es un ejemplo. Si tenéis para apuntar, os voy a dar un minuto. ¿Tenemos por ahí, tenéis para mirar un minuto? Venga, en un minuto tenemos que tener todos el máximo número posible de animales que empiecen por C de casa. Vamos, manos a la obra. Tú puedes también, ¿eh? Ya lo tenemos. 10 segundos. ¿Lo tenemos? Ya. Venga, a ver.
¿Cuántos tienen más de 2? Bien, ¿más de 4? ¿6? ¿8? ¿7? Muy bien. O sea, nos hemos quedado en el límite el 7. Sí. Bien, esto simplemente lo podemos hacer con animales, con frutas, con comidas, con lo que queráis. Hemos descansado de manera cognitiva con lo que estábamos haciendo y lo hacemos de manera que nadie quede señalado. Generalmente me gusta hacer una actividad pues para ver lo que hace el profe sin ser consciente, porque nosotros os prometemos que los que estamos aquí bueno, lo hacemos porque amamos, tenemos vocación, yo hablo por mí, por lo menos, y lo último que quieres es señalar a un alumno. Desafortunadamente, a veces lo hacemos. Imaginad que yo ahora cojo a uno de vosotros y digo, 4, solo 4, fatal, muy mal, y además le señalo delante del resto. Y digo, en un minuto, ¿me explico lo que quiero decir? Que sin ser conscientes a veces los dejamos, entre comillas, en ridículo y mirad, Mar Romera, no sé si la conocéis y si no os invito a que la escuchéis, ella lo dice, que la escuela puede ser la segunda oportunidad que tengan los niños, en general. La primera es la familia. Imaginad una familia en la que, por lo que sea, o están luchando y la escuela es la segunda única oportunidad que tiene ese niño o esa niña. Se lo debemos. Entonces, hay que intentar formarnos, conocernos, porque ellos necesitan que nosotros estemos preparados. Bien, con este simple ejemplo que hemos hecho, hemos desconectado un poquito, hemos vuelto, nosotros hemos bebido agua, ¿no? Algunos de casa han llegado hasta 10. Se conoce Sí. que el ambiente y el contexto Qué también bien. funciona. También Claro, funciona. mirar en Google o en ChatGPT no vale, ¿eh? Pero a lo que voy, son fáciles actividades que podemos llegar a hacer en el aula que nos roban 5 minutos, que si lo hacemos de manera habitual, los niños se acostumbran, los niños te lo piden y los niños no van a romper el clima de nuestro aula. No penséis que se van a... yo no puedo hacer esto que si no pierdo a los niños. No, al contrario. Se necesita hacer. Bien, utilizar bien la agenda y o la plataforma. Ahora mismo casi todos utilizamos plataformas, pues como hemos dicho antes. Utilizar menos a lo mejor el bolígrafo rojo, utilizar más el bolígrafo verde, ¿no? Para señalar aquello que los niños tienen que hacer y cuando nos hemos hemos llegado a un acuerdo con las familias, pues generalmente podemos escribir en la agenda hasta que el niño esté preparado, podemos poner lo que tienen que hacer, ¿no? Yo le voy dando la pauta al niño. Venga, ¿qué te parece si yo te pongo la asignatura y tú vas poniendo lo que tienes que hacer? Ahora, para eso yo en el aula tengo en un ladito de la pizarra, todos los días ponemos las actividades que tienen que hacer de cada asignatura. Muchas veces me dicen, ya, pero es que para mí eso es tiempo, ¿no? Hay veces que no me da tiempo. Yo siempre les doy la vuelta. No te da tiempo para ponerlo antes, pero nos da tiempo para ponerlo después. No ha hecho. ¿Me explico lo que quiero decir? No es un tirón de orejas para nadie porque me consta de verdad que hay gente que lo está haciendo genial y que está muy implicada, pero es una forma de hacerlo. Yo que lo he llevado a cabo puedo decir que funciona y que los niños al final lo hacen, porque además se acostumbran. Lo primero, sacamos la agenda y lo hacen una vez que ya ellos tienen esa rutina, que yo estoy ejerciendo de funciones ejecutivas y establezco todos los días cuando llegamos a clase sacamos la agenda o todos los días cuando pongo la tarea sacamos la agenda, el niño o la niña se acostumbra y lo hace. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aprende también él a autoplanificar. Permitir el movimiento. Cuando sabemos que, de hecho, el movimiento les permite en muchas ocasiones concentrarse. Si tú un niño está así, por ejemplo, moviéndose las piernas y tú le dices que no lo haga, probablemente le estés cortando la forma que tiene de sacar su energía para concentrarse, para que rinda mejor. Cuando digo menos es más, bueno, pues porque en ocasiones, si no han podido terminar todo lo que tenían que hacer durante la mañana, imaginad con el profesional, que es la maestra o el maestro, por la tarde con los padres no son profes, pues les puede costar mucho más y que sabemos que por la tarde, a última hora, también ya están más cansados, les cuesta más centrar atención y he de decir que la mayoría de estos niños con edades muy tempranas acostumbran a hacer tareas durante un tiempo muy prolongado.
Y no es justo que un niño con 7, 8 años esté 2, 3 horas haciendo deberes. No es justo. Les estamos estropeando su niñez y ellos tienen sus derechos también. Entonces hay que, bueno, pues ser conscientes que a veces menos es más. Si hace 2 cuentas, va a hacer lo mismo que adquiera una rutina de estudio que si hace 8. Sí, ¿verdad? Pues intentamos minimizar, tanto bueno para ellos como para el resto. Adaptar exámenes y ejercicios. Os voy a enseñar un poquito cómo lo podemos hacer. Como dije antes, no se trata de quitarles exigencia, sino de facilitar para que realmente puedan hacer y demostrar el esfuerzo que hay detrás de esas horas de trabajo. Os pongo un ejemplo de un enunciado adaptado, ¿sí? Esto es un ejercicio que nos podemos encontrar en cualquier examen o en cualquier tarea y nos pide rodea de color azul el sujeto de las siguientes oraciones, dejamos un espacio y la segunda subraya de color verde el predicado. Además de dejar espacio, les estoy dando, bueno, pues una pequeña ayuda en cuanto a lo que tienen que hacer, ¿no? Que se fijen en que es azul y que tienen que fijarse en el sujeto. En verde, que tienen que subrayar y el predicado. ¿Les estoy dando la solución? No. Les estoy permitiendo, haciendo una vez más de funciones ejecutivas, que él sepa lo que tiene que hacer, que él pueda o ella demostrar que sabe hacerlo. Fijaros qué diferencia con este ejercicio, el mismo, sin adaptar. Nos lo encontramos así. Un niño que pueda tener TDAH, una niña, probablemente lo que haga es rodear de color azul el sujeto de las siguientes oraciones. La siguiente parte del ejercicio probablemente se despiste o esté nervioso y no lo vea y no lo haga. Nosotros solo hemos tenido que dar más espacio. Que no nos da tiempo a rodear, a ponerlo en color porque lo saco en negro, no pasa nada, simplemente con un subrayador, yo con subrayar lo que quiero, esas palabras clave, le estoy ayudando a mi alumno para demostrar, que sepa demostrar lo que tiene que hacer. Más tiempo pero supervisado, lo que comenté antes, ¿no? Doy más tiempo pero voy a estar pendiente para que durante el tiempo que le he dejado, tiene más 10 minutos, 15 del examen, pues voy a estar. Y cuando me lo entregan, yo reviso y le digo, oye, tenemos aquí 2 preguntas sin contestar. ¿Has sabido hacerlo o es que no te has fijado? Y te dice, no sé, pues no sé hacerlo, no sabe, como a cualquier otro. Pero aquí no me he dado cuenta. Le dejamos la oportunidad para que lo haga. Sin más, no le estoy dando ninguna pista del contenido, sino le estoy dando la oportunidad de... ¿De acuerdo? Y juegos en el aula, pues para potenciar esas funciones ejecutivas. Lo que hemos hecho antes con los animales, aparte de que me sirva de descanso, un respiro cognitivo, también me va a permitir ayudarle a trabajar esas funciones ejecutivas. Hay muchísimos juegos. Podemos pedirles que hagan o dibujen y sigan indicaciones. Les podemos pedir que se fijen, esto para todos, que se fijen en los alumnos que llevan ropa de color azul, roja, o en el estuche, quién tiene, sí, o sea, simplemente aspectos para trabajar esas funciones ejecutivas. También funciona muy bien que les demos responsabilidades, pero es que, a ver, todo lo que estoy diciendo sirve para niños con TDAH y niños que no tienen TDAH, o sea, para unos les puede servir de algo a lo que se van a agarrar como su salvavidas y para otros es una herramienta más que va a conectar con el profesorado. Bien, seguimos. ¿Qué pasos se pueden seguir? Bueno, pues leer el enunciado en voz alta. Nos podemos encontrar, pues cuando leen muy deprisa o con esa impulsividad, pues que no lean bien el enunciado. Se trata, yo os pongo ahí los pasos, de darles la herramienta hasta que ellos sean capaces de hacer las cosas por sí solo. Leer el enunciado, si presenta más dificultades, bueno, pues las primeras veces se lo voy a dar con esas adaptaciones que hemos comentado antes, entrenarles en autoinstrucciones, que ahora os comento cómo se hace, supervisar lo que he dicho, estamos pendientes, si lo entregan, el por qué no lo ha entregado completo, reforzar el proceso. O sea, si yo le estoy pidiendo y sé que le cuesta mucho hacer un tipo de ejercicio y no está bien hecho al principio, voy a valorar el esfuerzo. Luego me voy a fijar en que esté bien escrito, por ejemplo. Luego me voy a fijar en que a lo mejor no tenga tantas faltas de ortografía, ¿sí? Y una vez que yo ya he
entrenado con ese niño, con esa niña, ya os digo, tenga o no tenga TDAH, ya voy a fijarme en el resultado. La evaluación, todos sabemos que es muy importante y que hay que hacerlo no solo la evaluación final, sino que es más enriquecedora tanto para el niño como para nosotros durante todo el proceso de aprendizaje. Y continuar, como hemos comentado, hasta que él sepa hacerlo. Y qué estrategias bueno, pues van más allá de las pautas que hemos dicho en cuanto al papel, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí sufriendo hoy porque hay que moverse, ¿no? El elevar y cambiar el tono de voz, llamar la atención de vuestros alumnos, mirarles a los ojos, que sientan que están en tu clase y que sientan que le estás mirando y que estás pendiente y que además lo que hace para ti es importante, ¿sí? Introducir siempre apoyos visuales, que algo, bueno, pues introducir alguna novedad. Por supuesto que todos los días, en todas las clases, no lo podemos hacer, no se puede. Reconozco que hay mucha carga detrás, mucha carga normativa, muchos cambios, ¿verdad, Javier? Que, bueno, pues asfixian en muchas ocasiones al profesorado. Entonces, hay ciertas pautas que no se pueden hacer en todas las clases, como he comentado, pero que nos viene muy bien ir introduciéndolas para que tengamos al alumno enganchado, ¿sí? Y para conocer a mi alumno, tengo que dejar que me conozca. Tengo que dejar que a través de ese conocimiento me admire. Porque Francisco Mora, seguro que lo conocéis, dice que solo se aprende aquello que se ama. Entonces, tenemos que ser más allá de lo que decimos. Tenemos que ser lo que la mejor versión. Es decir, si yo en mi aula quiero que entre ellos se respeten, soy la primera que los va a tener que respetar. Más adelante os pongo una imagen. Hay que ser modelos de conductas positivas. Si en mi aula no quiero que griten, yo no voy a gritar. Me buscaré las formas para que cuando vea que el aula se va de madre, recibir su atención, pero de otra forma. No puedo ponerme a la altura y gritar, porque va a llegar un momento en el que ni me quede sin voz, que los asuste, que no quieran verme. Y también para que el niño o la niña quiera ir al cole, lo primero es que el profe tenga ilusión por estar en su aula. ¿Sí? Que tenga esas ganas, esa pasión por estar con sus alumnos. Preguntar mucho y dejar que nos pregunten. Este ejemplo probablemente alguno me ha escuchado ya más de una vez, pero en una ocasión con uno de los niños que trabajaba, sin TDAH, o sea, quiero decir que es para todo el mundo, le costaba mucho preguntar en el aula, tenía muchísimo miedo a preguntar. Estamos hablando, bueno, ya pasó a secundaria. Y bueno, pues estuvimos trabajando y día. Y ya llegó un día y le dije, me dijo, Patri, que he preguntado a la profesora. Llegó con tanta alegría, dijo, ay, qué bien, digo, ¿qué te ha contestado? Dice, nada. Y yo me quedé, digo, pero, ¿cómo que nada? Dice, no, sonó el timbre y se fue. Es un ejemplo, solo, o sea, de verdad, solo estoy reflejando un ejemplo. Este niño no volvió a preguntar. No conseguí que volviera a preguntar. No quiso. Porque cuando son pequeños, pues podemos manejarles más, les podemos convencer, les podemos, bueno, pues engañar, entre comillas, ¿no? Pero este chico ya con 13 años, ¿qué dijo? Pues, no voy a volver a preguntar. Que me lo diga ella sí. Me explico, ¿verdad? Lo que quiero decir. Permitir, pues eso, que nos pregunten y tener siempre espacio. Si en ese momento nos pilla mal, no te preocupes, fulanito, me lo apunto y mañana te contesto. Hablar con empatía, con cariño. Como yo ya entiendo, porque conozco, me va a permitir empatizar con ese niño. Y además, bueno, pues dentro de mi aula, como sé que mi niño tiene dificultades con esa memoria operativa, pues yo voy a intentar repetir, utilizar siempre, pues cuando sabemos que los niños tienen que memorizar ciertos conceptos, pues yo en el aula lo voy a repetir más de una vez. Esto voy a conseguir que ese niño capte lo que quiero que consiga y además los demás también se lo van a llevar aprendido a casa. Entonces ganan todos. Favorecer con metodologías activas, bueno, sentido del humor es clave. Lo primero porque en ocasiones les cuesta mucho entender la ironía, a veces les cuesta los chistes. Entonces, lo primero es que les entrenamos ya para esas relaciones sociales, ¿no? Y lo segundo, porque un profe tiene que tirar del sentido del humor en el aula. Ya no solo por ellos, también por nosotros.
y sentido común. O sea, sentido común. Cuando desconozco algo, es preferible, si me preguntan algo, no lo sé, me informo y te pregunto. O esto, si hablamos con las familias, mira, este paso no sé a lo mejor cómo funciona, tranquila que yo me voy a buscar las formas y te comunico, te informo. Y en cuanto a medidas organizativas, pues basarnos mucho en grupos interactivos, trabajos por parejas. En cuanto a las medidas metodológicas, utilizar mucho la cultura del pensamiento. El aprendizaje cooperativo. Cuando hablo de cultura del pensamiento es ayudarles a ser conscientes de cómo están aprendiendo. Por ejemplo, en otras ocasiones pues utilizamos 3-2-1 puentes, si conocéis esa rutina de pensamiento. Primero, anticipamos que para saber qué conocen mis alumnos, mis niños de este tema, si también sé lo que ellos saben, hasta qué punto conocen, y luego, una vez que hemos dado la clase, las sesiones, vuelvo otra vez y ellos son capaces de ver todo lo que han aprendido y nosotros también de aprender, de ver si ellos realmente han aprendido de lo que hemos hecho. Y, bueno, pues utilizar ese diseño universal para el aprendizaje, ¿no? En nuestra nueva normativa se fundamenta en SEDUA y pues darle el protagonismo para que todos los alumnos tengan acceso a esa enseñanza de la misma manera y que todos puedan, bueno, acceder realmente con las mismas oportunidades, ¿sí? Fijaros, os pongo, entrenar en cooperación. Es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a los niños y lo hace el adulto, a veces no sé qué pasa ahí, que yo creo que es en las diferentes etapas, pues quizá nos cuesta más que les llegue. Pero cuando lo hacen entre ellos, oye, que resulta. Y puede ser su compañero de al lado, el compañero de grupo, simplemente se puedan ir turnando, que ellos incluso hagan de coterapeutas, es decir, que no sean siempre los que reciben ayuda, sino que también ayuden, porque de esa manera les vamos a dar una responsabilidad, se van a sentir mejor y además, como es algo que les estoy dando, que sé que pueden conseguirlo, pues van a sentir éxito. Necesitan sentir que hacen bien las cosas. Entrenar, pues eso, a todos para que realmente sean capaces de explicar, bueno, pues una tarea más grande y segmentarlas en pequeñas tareas. Y esta parte es fundamental, ¿no? Fijaros, ponemos ahí la diferencia entre el ser y el estar. Y esto va para familias, para profes, por en casa. Es que eres un desordenado, es que eres un vago, es que eres un cochino, por ejemplo, ¿no? Perdonad, si le damos la vuelta y yo digo, esta habitación está desordenada. Este trabajo lo tenías que haber hecho, por favor, no demores tanto. O esta habitación tiene que estar más limpia. Yo estoy poniendo el foco en la conducta, no en la persona. Recordad, en ese iceberg que os enseñé al principio, nosotros solo vemos el reflejo de la sintomatología. Debajo hay muchísimas cosas. Hay presión, hay esfuerzo, hay familias, hay profesores, hay profesores súper implicados, hay padres muy implicados, hay padres que no se implican, que eso también hay que decirlo, aunque sean los mínimos, pero también lo hay. Hay profesores que están desbordados y no llegan. Hay insomnios, hay ansiedades, hay niños que cuando solo nos hemos centrado en la sintomatología y no les hemos enseñado o no han sido capaces de adquirir ciertas estrategias, puede haber niños con depresión, si no me equivoco, ¿verdad, María Amor? ¿Con esto qué quiero decir? Que si nosotros encima, o bien desde casa o desde el aula, pongo el foco en el eres, me lo voy a cargar. Ese niño, esa niña, no va a tener ganas de volver a intentar hacer las cosas. Y si algo bueno tienen estos niños es que incluso cuando están recibiendo ese tipo de mensajes, tienen la fortaleza y la constancia de todos los días intentarlo. Y esto, de verdad, que lo he visto día sí y día también, de niños que se les olvida todo. O sea, es una pasada el que sean capaces de desconectar de lo que les hemos dicho el día anterior y al día siguiente vuelven a intentarlo. Entonces, hay que aprovechar también esa honestidad, esa nobleza que también presentan, esa creatividad, esa energía que bien canalizada nos dan 1000 vueltas a todos. Entonces, hay que ser muy conscientes de
intentar enfocar y cuidar mucho nuestro lenguaje por esta razón, ¿no? Os he puesto un ejemplo de Isabel Orjales, de un panel de autoinstrucciones de cara a hacer una actividad, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, tengo que estar muy atento, ya está, creo que lo tengo, fantástico, me ha salido bien, vaya, me ha salido mal, qué es lo que tengo que mejorar. Esto es para primaria, también lo podemos encontrar de secundaria, más adaptado a su etapa y, como dije antes, no nos sirve de nada si yo trabajo todo esto si no soy un buen modelo de conducta. Si digo una cosa y hago otra. Los alumnos aprenden de la persona que soy, no de la persona que digo que soy. Delante de ellos, o sea, tengo que ser, bueno, pues una persona con valores, honesta, sincera, que le respete y que nunca le pierda el respeto. Nunca. Igual que no nos perdemos el respeto entre nosotros los adultos, tenemos que intentar en el aula manejarlo de tal forma que trate con cariño, con empatía a mi alumnado. ¿Tengo que ser su amiga? No. Tengo que ser su profesora. Tengo que establecer, y siempre es fundamental en el aula, normas y límites. Y además, en vez de amenazar recordándole el límite, se lo recuerdo. Es que como no haga... No, recuerdo. Y además intento ser siempre de la misma forma. Porque hay veces que llego muy contenta a clase y no pasa nada, hoy estoy contenta y al día siguiente llego más preocupada o con más cosas y no pasa nada. No, tengo que intentar también dar una estabilidad. ¿Para qué? Para que todo el aula se sienta segura, se sienta a gusto y quiera, bueno, pues realmente que favorezcamos ese ambiente para que el niño y la niña aprenda. Están en el aula para aprender. Y los conocimientos están ahí, a mano, ¿sí? ¿Qué nos diferencia a los profes? La persona que somos. Entonces, bueno, pues que seamos un modelo de conducta positiva. Y cuando tienen problemas, conflictos en el cole, en el patio, en el recreo, en el aula, darles la oportunidad para que piensen y lo hagan desde su propia visión. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo me siento? Y cómo se siente la otra persona. ¿Y qué puedo hacer yo para arreglarlo? Y además darles tiempo. Yo si me enfado con una persona, con una amiga, con mi pareja, hay veces que necesitas tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para reflexionar, para estar en disposición de arreglar las cosas. No les obliguemos a actuar y arreglar las cosas en cuanto ha pasado el conflicto. Les damos tiempo, les damos distancia y les permitimos reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Y además, desde el yo, me siento así. No, es que... No. Estoy pensando en ti. Yo cómo me siento, cómo me ha hecho sentir la otra persona e intento, bueno, pues ver de qué manera o bien no vuelvo a hacer lo que he hecho, porque en muchas ocasiones he sido impulsiva y me he llevado por delante a un compañero. Yo no quería, pero le he hecho daño. Vale, no quería, pero le he hecho daño. Entonces tengo que tomar conciencia. Vale, la próxima vez, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a intentar en el aula ir más despacio. O al revés, es que fulanito me ha empujado o me ha reñido o es que me ha llamado que se ha metido con mis, yo qué sé, mi mochila o el estuche. Hablo de conflictos, claro, para adaptados a estos niños, a todos los niños. Bueno, pues que reflexionen, ¿sí? Y diferenciar problema pequeño, problema mediano y problema grande. Y esto nos viene bien a todos. El tomar distancia y, bueno, pues de vez en cuando hay que relativizar y decir, ¿realmente esto es un problema pequeño, mediano o grande? Pequeño, se me ha roto el estuche. Mediano, mi mejor amigo ha discutido conmigo. Grande, me ha regañado la profesora, a ver cómo se lo digo a mis padres. Y a ellos realmente es un problema grande, mediano, pequeño, les ponemos, les ayudamos. Y a los adultos nos viene también muy bien, ¿sí? ¿Cómo voy de tiempo, Javier? Bien. ¿Sí? Quedan simplemente 2 minutos. Perfecto. Bueno, pues voy a lo más importante, que al final se trata de ser buena persona, tener unos valores, leer mucho, conocer a los alumnos, conocer a sus familias sin prejuicios. Cuando establecemos esas reuniones, esas tutorías, hacerlo desde la empatía,
dejarles hablar y intentar entender, ¿sí? Ellos, los niños, nuestros compañeros, van a admirar el tipo de persona que soy y lo que hago. Y es con eso con lo que se van a quedar. Pensad en el profe o en la profesora que os marcó para bien. Pensadlo. Yo, por lo menos, cuando doy este tipo de charlas vuelves a pensar y dices, realmente tengo algunas personitas que en su momento me salvaron, ¿no? Y supieron verme en clase. Creo que es fundamental para todos los niños, no solo los niños que tienen TDAH. Cuida de ti, de tu lenguaje, ayúdales, cambia o intenta favorecer esas autoinstrucciones que hemos comentado antes. Generalmente dicen, soy tonto, no puedo, no sé hacer. No, lo vamos a cambiar por autoinstrucciones que después le van a ayudar a, venga, voy a intentarlo, ¿qué puedo hacer? Bien, ¿esto he sabido hacerlo? ¿Qué necesito para aprender a hacer esto? Y vamos quitando, porque nos encontramos muchos niños que de primeras, y en la universidad nos encontramos también alumnos que de primeras nos dicen, no sé, no puedo, no sé hacerlo, es que yo no valgo. Vamos a intentar cambiar esas autoverbalizaciones, esas autoinstrucciones que se dan ellos y cambiarlas por lo voy a intentar. ¿Esto quiere decir que solo tenemos que ver lo positivo, decirles todo lo bueno? No, hay que decirles lo que hacen mal, pero hay que decírselo de tal forma que les enseñemos a hacerlo bien. No sirve de nada que yo le diga esto está fatal si yo no le enseño a hacer lo que le estoy pidiendo. Les tenemos que dar, bueno, pues pautas para que sepan realmente paso a paso lo que tienen que hacer. Preocúpate, esto me repito mucho, por conocer, empatizar, escuchar y observar más, utilizar tiempos de respiro, no solo para los niños sino también para nosotros. ¿Nos podemos ver o sentir desbordados? Por supuesto. Como he dicho antes, hay muchísimas exigencias, mucha normativa, muchos cambios legislativos que nos vuelven un poquito, bueno, pues que cambian, que no nos da tiempo, que al final estamos tantísimo tiempo en el papeleo que a lo mejor descuidamos lo que realmente nos importa y para lo que estamos aquí. Entonces, bueno, pues intentar darnos también la oportunidad de decir, mira, con esto no puedo, me voy a tomar un respiro y me voy a permitir hoy ser, bueno, pues empatizar también con una misma. Como he comentado antes, hay que intentar ser la mejor versión del maestro que siempre hemos querido ser y apoyarnos en nuestros compañeros. Es fundamental. Hay compañeras, compañeros, ya por lo menos me siento muy afortunada, y en las familias. Mantener siempre abiertas las vías de comunicación con los padres, con las madres. Cuando os pidan algo, pensad que a veces, bueno, pues lo hacen desde la desesperación en algunos casos, otras veces también desde la impulsividad, porque hay un componente muy alto de heredabilidad genético. Entonces, probablemente alguna madre o algún padre también tenga TDAH. Y, bueno, pues por mi parte, daros las gracias y cualquier duda, luego cualquier pregunta, lo podemos ver una vez que María Amor haya terminado. Se me escapan muchas cosas, tendría mucho tiempo para hablar sobre este tema. Y nada, pues de nuevo, gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Yo seguro que hay muchas cosas que podemos comentar al hilo de tu magnífica intervención. Y sin dilación, María Amor, pues tu experiencia con estos alumnos que seguro que hoy nos vas a presentar y que será igual de interesante o más que Patricia. A ver. Bueno, yo voy a hablar porque ¿Ahora? Sí. Cuando me comentaron que teníamos que informar y dar esta charla sobre las experiencias prácticas, me planteé, madre mía, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es lo que voy a explicar? Y bueno, al final dije, pues lo que hago el día a día en la asociación desde la disciplina del trabajo social y desde mi experiencia personal como profesional con ellos. Entonces, bueno, hay un esquema estupendo que he hecho aquí para que quiero transmitir la visión que tengo yo como profesional de una asociación de las preocupaciones que tenemos como entidad social y como
también pensar que esta entidad social representa a las familias. Entonces, es también un poco lo que las familias a nosotros nos transmiten. Entonces, creo que es muy bueno que todos los profesionales y todos los estudiantes que vais a ejercer conozcáis también lo que hay fuera de las aulas con respecto al TDAH y que influye tanto y que a veces pues no conocemos o no somos conscientes. Entonces, voy a intentar a ver si os lo puedo transmitir, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, voy dando ahí. Vale. En principio, bueno, se basa en 3 áreas, ¿no? La vida de la persona con TDAH, con diagnóstico de TDAH, ahora mismo, para un niño diagnosticado, es 3 áreas. Mi familia, mi centro educativo y la entidad social o todo lo social. Esas son las grandes preocupaciones. ¿Me tengo que mover el micrófono? Como entidad social o como profesional en esa entidad, lo que solemos hacer con los centros educativos es el apoyo individual a cada profesional si lo necesita. Se hace una coordinación con psicólogos, con orientadores, con PTSCs, con como se llame ahora, que ya no. Se hace formación, información, campañas y campañas de sensibilización y de información. Ya os contaré un poquito más adelante cómo lo hacemos y cómo lo desarrollamos. Como entidad social con las familias, lo que solemos hacer es el acompañamiento. Desde que una familia puede llegar a tener sospecha hasta que ya tienen un diagnóstico y luego un acompañamiento integral en toda su vida. Información y orientación, búsqueda de recursos, derivación y en la defensa de sus derechos. Y luego, bueno, he puesto ahí que la familia con el centro educativo también tiene sus coordinaciones y sus cositas, que mejor que vosotros nadie lo sabe, pero bueno, es un conjunto que es importante tener en cuenta todo para que veamos que en el centro está el alumno o la alumna y que en muchas ocasiones estamos todos los demás manejando y hablando sobre esa persona, ¿no? En vez de sobre nosotros. Entonces, es una de las visiones que queremos dar. ¿Qué dificultades vemos o veo como profesional de lo social en el TDAH? Yo no voy a hablar de teorías, que Patri ya os ha explicado mucho. Entonces, yo me viene una familia con mi experiencia con las familias, lo primero que veo o me doy cuenta es que ellos no es fácil que les hayan dado un diagnóstico o sospechar que tienen un diagnóstico. Se encuentran que les dan un diagnóstico que a veces ha sido en el cole, la mayor parte ya son con cierta edad, que no se lo dicen de recién nacido, toma, tu hijo tiene TDAH y ya me voy adaptando. No, no es así. Entonces, eso se va haciendo con ciertos añitos. Se lo dan en el centro educativo y además esa experiencia de ser bastante traumática para la familia, para los niños no tanto, porque a lo mejor no llegan a ser tan conscientes de ese diagnóstico, pero se junta además con que empiezan a poner notas, a mandar tareas y no las sacan. Entonces esos padres asumen un diagnóstico, una aceptación de ese diagnóstico y además de todo eso, ahora me vienen las dificultades porque es el primer sitio donde me cortan y me evalúan al alumno y a los padres. Siempre digo alumno, intento tener igualdad alumno-alumna, ¿vale? Cada vez que diga alumno, lo relacionéis con alumna. Entonces, algo tan sencillo como, pues sospecho que este niño como profesional va a tener TDAH o le vamos a hacer la valoración. Eso mueve un mundo en una familia. Un mundo que al final se ve a veces descompensado en todas las facetas, ¿vale? Bueno, eso, el sistema educativo es el primer evaluador, ya lo he contado. La estigmación social, el problema de relacionarse. Como ha dicho Patri, es una de las dificultades que tienen, ¿no?, con el TDAH, pero es que, bueno, podemos hablar de las dificultades que tienen al relacionarse con iguales, pero también tienen dificultades al relacionarse con todas las personas de su área. Entonces, no es solo en el aula, no es solamente lo que el profesor ve, ¿vale? Ese niño trae ya muchos problemas sociales. Vale, la comorbilidad.
En muchos de los niños, pues el 70% de los niños con TDAH tienen otros trastornos y es muy triste, pero es así. ¿Qué pasa? Que de ese 70% con otros trastornos, un diagnóstico TDAH puro, como podemos decir, se trabaja, pero además si tenemos otros trastornos asociados, que suelen ser los que más ansiedad, depresión, como has dicho, Patri, el negativista desafiante, problemas del sueño, todo eso relacionado con el TDAH, pues es un poco difícil de trabajar. Y el no reconocimiento de las becas. Esto lo tenía que poner porque soy asociación y tenemos que reivindicar. Las personas con TDAH, en muchas ocasiones, la mayoría de ellos no les dan un diagnóstico de discapacidad, no tienen un tanto por ciento de discapacidad. Eso lo que repercute es que ellos no pueden solicitar becas. Son personas que necesitan, como ha dicho Patri, para sus funciones ejecutivas y para todo, unos refuerzos educativos, unos refuerzos sociales, unos refuerzos de casi todo tipo que sus familias costean privadamente. No conozco a ningún niño con TDAH que no esté yendo a apoyo educativo, a apoyo psicológico y a lo mejor a hacer talleres conmigo. O los padres en las escuelas de padres. Todo eso lo costea la familia a nivel privado. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que no tienen discapacidad. Si esa discapacidad, sí que hay niños que tienen esa discapacidad, hoy con la ley de ahora sí que se les reconoce, pero si no tienen, no. Entonces nos encontramos ahí en un margen, pues que los grandes invisibles, como dice una mamá de la asociación. Bueno, y esto es un poquito lo mismo que he dicho, pero más centrado a nivel educativo. Todo lo que he dicho es, la familia ha observado desde ese entorno, desde su familia, seguro que la familia se ha dado cuenta antes de que ese niño no funcionaba todo como tenía que funcionar, pero ha desarrollado estrategias en casa. Y bueno, no hay ningún problema porque se van desarrollando, son pequeñitos. Pues es que, mira, le pongo la película y se queda más, o le pongo no sé qué. Pero claro, llega un momento al cole, lo que hemos hablado, que le van poniendo notas y entonces yo ya es cuando me doy cuenta. Si os dais cuenta, es como que la familia con el cole es como, es que tú me evalúas, a mi hijo y a mí. Aunque queramos ir de la mano, el centro educativo al final, para las familias con TDAH, no deja de ser los que ponen un rango, que no es así, pero se ve así, se percibe así, ¿vale? Entonces, bueno, es importantísimo que los tutores lleven la coordinación, que se hace, pero la familia es la que se responsabiliza en casa de las tareas y de los estudios. Y entonces, muchos de los alumnos y alumnas que llegan a casa, y esto también puedo decir que el 70% de las personas que conozco yo de la asociación, si llegan a casa a las 3, pues si les dejan un ratito para comer, pero luego 4 horas no les quita a nadie. ¿De qué? De refuerzo, de actividades, el deporte, porque también les viene muy bien si tienen impulsividad. Y luego encima los padres a estudiar. Y los padres tienen que ir supervisando todas esas tareas. Pero ¿qué pasa? Que si encima esas pequeñas cosas que los profesores pueden ayudar para que luego traigan las tareas a casa, esos apuntes en la agenda, esas plataformas, si no se hacen del todo 100%, aunque sea muy exigente para vosotros, esas familias no pueden hacer ese apoyo correctamente y luego llegan y son valorados en el cole y dicen, pues es que no trajo la tarea, es que no sabíamos ni que la tenía. Entonces, bueno, que es como una organización, una coordinación de las 3 áreas que se tiene que dar muy mucho para que todo vaya en el mundo ideal, ¿vale? Estoy hablando del mundo ideal. Para los padres, y esto siempre se lo digo en las escuelas de padres, se ríen las mamás que tengo aquí, su gran felicidad en esta vida es que sus hijos aprueben. Una anécdota, tuve unos talleres con adolescentes el año pasado, hicimos como 3 talleres con 4 adolescentes cada taller y venían todos renegados, porque claro, otra actividad más que me ponen mis padres a ver qué nos cuenta esta. Y cuando esos chavales entraron allí y yo les dije, chicos, aquí no se va a hablar
de notas, de deberes, de estudios. Y me dijeron, no lo creemos. ¿De verdad? Digo, sí, vamos a hablar de si sois felices. Se quedaron muertos. Porque solamente identifican la felicidad con estudiar y aprobar. Y es muy triste. Y esto es muy bueno que lo conozcáis los estudiantes para que lo tengáis en cuenta, porque a veces eso, bueno, el concepto que tienen ellos, para ellos, ser feliz es entender el mundo que les rodea. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué este niño no me quiere? ¿Por qué no me invitan a los cumpleaños? Triste, pero es así. Y bueno, esto es también un panel que saqué de otra actividad que hice con las familias. Y esto es, a los padres les pregunté qué es lo que les rodeaba a ellos, ¿no? Eran ellos con todo lo que los rodeaba y que les preocupaba en el día a día. Y me pusieron todas estas cosas tan estupendas. Pero si se lo preguntaba a mis chicos y a mis chicas, pues fijaros el pedazo de nube que tiene el colegio-instituto y las amistades y las actividades extraescolares. Entonces, es muy importante que también veamos las cosas con empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Y para los profesionales me imagino, como a mí, y desde mi visión de lo social, que como profesores con niños con TDAH lo que os gustaría sería dar respuestas a las demandas que tienen y que el grupo no se vea entorpecido por eso, sino al revés, que sea todo de manera integradora y que se pueda desarrollar. Bueno, por otra parte contaros que se ha hecho una investigación por la Universidad Rovira, Virgili, de Tarragona, que dice que la prevalencia de los niños y las niñas con TDAH en el aula es del 5%. Esto es de julio del año 2000, de este año, ¿vale? Que el acoso escolar se triplica en alumnos o alumnas con TDAH. Que el 35% de los alumnos en primaria informaban estar sufriendo acoso, aislamiento o exclusión social. Y que estos números se agravan cuando los niños o las niñas tienen el TDAH combinado, que ya sabéis que es TDAH con impulsividad o hiperactividad. Esto está publicado, es un estudio del Grupo de Nutrición y Salud Mental de la Universidad de Rovira y Virgili, por si lo queréis mirar. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos datos? Y es que no nos diferenciamos de Tarragona, esto es en todos los sitios más o menos igual. Pues que nuestros alumnos y alumnas van a tener en un futuro miedo a las relaciones sociales, hay un incremento de problemas emocionales, de trastornos de salud mental en adultos y aumento del riesgo de suicidio. Esto no lo digo yo, lo dice el estudio, la investigación, ¿vale? Yo lo que digo es que la prevención es fundamental, que desde TDAH Ávila apostamos por programas preventivos contra el acoso y la reparación del daño social. Y que ojalá se hiciesen muchísimos más. Y bueno, deciros que desde esto a lo mejor lo repetimos, porque iba a venir aquí la presidenta a contar la historia de la asociación, pero se ha rajado. Y bueno, lo voy a contar yo. Desde TDAH a los profesionales, por si cuando estéis trabajando o si hay profesionales escuchándonos, ofrecemos información, orientación y asesoramiento sin ningún problema. Si no soy yo como profesional, tenemos profesionales especializados o los propios padres que tienen muchísima experiencia y como yo les digo, no hay nadie más experto que vosotros en TDAH. Formaciones a equipo y también materiales actualizados. Tenemos guías que nos van pasando las federaciones, que si necesitáis podemos pasar PDFs para ayudar, ¿no? Si tenéis algún alumno con TDAH os encontráis con esa inquietud. Hacemos campañas de sensibilización en los colegios y actividades en el aula. Hemos ido a varios institutos. Patri ha ido a algún instituto a formar a profesionales, y a profesores y a padres. Y yo he ido a aulas, a los propios aulas, dentro del aula, a formar a los alumnos y fue una experiencia muy buena porque de ahí muchos decían, levantaban la mano y dicen, yo soy TDAH y todos sus amigos como diciendo, bueno, esto era como un grupo de terapéutico. Y también la coordinación. Facilitamos la coordinación porque muchas veces las familias quieren coordinarse, pero no saben cómo.
no tienen las herramientas. Entonces, muchas veces, pues bueno, hablo con ellas yo o cualquier otro profesional y somos nosotros los que contactamos con los orientadores o con los profesores. Y la asociación, ya no os cuento más. Es muy básico lo que os voy a contar. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro, se creó en el año 2010 por un grupo de padres que tenían la misma preocupación, ¿no? Mi hijo tiene TDAH y no tengo un recurso donde me den respuesta ni me apoyen. Entonces, bueno, nosotros lo que pretendemos es compartir, crear un espacio donde compartir esas experiencias, obtener información, orientación, asesoramiento sobre el TDAH. Lo que os he contado, todo lo que os he contado. Luchamos por la integración de las personas con TDAH en la sociedad y que sea de una manera más justa, más inclusiva y más normal. Las áreas ya os he contado un poquito también desde la asociación, información y orientación, esto es desde la asociación a las familias, para que conozcáis qué hacemos con las familias. Información y orientación, acompañamiento integral a las personas con TDAH y sus familias, o cuidadores o tutores, búsqueda de recursos, servicios profesionales especializados, hacemos formación, jornadas, charlas y defendemos los derechos de nuestros socios. Y bueno, esto era en especial para hoy, pues que precisamos de un entorno natural que comprenda y facilite la integración y el desarrollo y que sois muy necesarios. Como os he dicho, sois uno de los 3 pilares de que estos niños estén bien. Lo mismo, las necesidades de nuestros socios, según desde el punto de vista de la asociación. Es lo mismo que os he contado yo. Como iba a darlo María José, pues es que si no me repito, así lo hacemos más rápido. Y bueno, simplemente deciros que muchísimas gracias por estar aquí, porque simplemente con el mero hecho de venir ya demostráis que estáis interesados, que lo agradecemos eternamente, que es lo que necesitan las personas con TDAH. Y que el día 27 es el Día Nacional del TDAH, que lo celebramos en los 4 postes, que iluminamos los 4 postes y en Sotillo de Ladrada, la fuente frente al hogar del pensionista. Y que si queréis acompañarnos estáis invitados a estar allí a la iluminación. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues después de las interesantes intervenciones, pasamos a un turno de preguntas, orientaciones, cuestiones que nos hagáis llegar. La primera de todas, pues lógicamente es que a través del chat pues nos están comunicando, nos dan las gracias, lógicamente muchas gracias a vosotros por vuestras charlas, que han sido muy interesantes, les ha gustado mucho, y que, bueno, para romper el hielo, alguna pregunta, antes de alguna pregunta, Vanessa pregunta que sería posible que nos podáis recomendar algún manual, libro o pautas para ayudar al alumnado con TDAH. Sí, pues mira, hay muchos autores. Yo os recomiendo Rafa Guerrero, que podéis buscar, que además está muy actualizado, da muchas charlas, formación, libros, cuentos que os pueden servir también para la familia y para el colegio. Bueno, Isabel Orjales también, como he comentado antes. Es que habría, para no, vamos, si tú quieres decir alguno más. Sí, quiero decir que no duden en ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico o la página web, el www que lo he dejado ahí, porque tenemos guías didácticas que nos manda la federación y tenemos una guía hecha por un profesional para alumnos de secundaria que pueden ayudar a los profes con actividades muy concretas, como ha hecho Patri, ¿no? Con situaciones muy concretas, pero además tenemos guías que nos manda la federación. Entonces, los profesionales que queráis cositas concretas, no dudéis en contactar con nosotros. Muy bien. Una aclaración, porque también me lo están preguntando por aquí. A todos aquellos que han hecho la inscripción, pues lógicamente después les mandaremos en el correo, les mandaremos el enlace para la grabación de esta jornada, ¿de acuerdo? Para que no se preocupen y no tengan que estar preocupados si han tomado apuntes. Si no han tomado apuntes, pues volveremos otra vez a enviarles ese enlace para la grabación una vez que postproducción nos lo facilite. Yo tengo aquí muchas cosas. Mientras Adelante. la gente de casa se va animando y la gente de aquí se va animando, que también tenemos ahí
el micrófono para todos los que están aquí. Pues yo he apuntado varias cosas. Primera, veo muy claro no sé si he puesto, conocimiento, ¿Sí? tanto de los alumnos como del trastorno, comunicación, Ujú. momento fundamental, cooperación, Sí. familia, centro e incluso asociación, como ha Ujú. dicho Amor ahora mismo, que yo creo que también es fundamental, ir abriendo el contexto o ir abriendo el aula al contexto, Ujú. importante, me parece fundamental. A veces hemos estado durante mucho tiempo los profesionales de la enseñanza muy centrados en el centro educativo, después hemos pasado y nos ha costado y nos sigue costando pasar a las familias, y por otro lado nos falta todavía y dar un gran impulso al contexto, que es otra parte importante, no solo de esta asociación, sino de muchas más, ¿no? Y luego, una parte que a mí me parece fundamental y que a veces vemos solo este trastorno a través de los conflictos. Y ahora me pongo como profesional de enseñanza, ese conflicto, el intentar resolver este conflicto o bien orientarlo de otra manera, ¿no? Es decir, que enriquezca, que los conflictos, el clima de aula enriquezca, más que de otra manera pueda ser un obstáculo importante para poder solucionar. Estas 4 cosas. Yo preguntaría, ¿en qué nivel estamos ahora mismo? No es difícil, ¿eh? ¿En qué nivel creéis que estamos ahora mismo del conocimiento de este trastorno? Yo se lo dejo a Patri. No, a ver, yo creo que depende también de la implicación de cada uno. Como dije antes, no tienes que ser a lo mejor experto en todos los trastornos, sino experto en el niño o la niña que tienes tú en tu clase. Cada año no vas a tener el mismo alumnado, entonces yo creo que cada vez hay más concienciación, hay más responsabilidad, cada vez hay más conocimiento, hay más formación. Y algo que antes no he comentado, pero que creo que es fundamental, esto no es una enfermedad, no es algo que se cure, es un trastorno crónico. Entonces, el niño que tiene TDAH con 6, 7, 8, 9, 12, 15, lo va a manifestar de manera distinta en cada etapa. Entonces, también para el profesor va a ser diferente. ¿Por qué? Porque un profesor que a lo mejor está en secundaria y le llega un niño, una niña con 12, 13 años y puede decir, si es que no, conmigo no tiene nada, no. Claro, porque a lo mejor también su sintomatología evoluciona de otra forma. No se ve tanto en la conducta, sino en su manera de a lo mejor sentir, pensar hacia adentro. No sé si me estoy explicando. Sí, no, Entonces, creo que cada vez hay más formación, afortunadamente, cada vez hay pues más evaluaciones y creo que también cada vez hay más compromiso. O por lo menos yo soy positiva y quiero que así sea. Pero en el 2010 que empecé con aquellas madres que se juntaron para formar, por ejemplo, la asociación y no sabíamos por dónde, no sabes, actualmente creo que cada vez hay más compromiso y hay más formación. Por lo menos yo aspiro a eso. Y también digo que si alguien necesita ayuda, formación, que se pongan en contacto con la asociación o directamente con nosotros, aquí también desde la universidad, desde el Centro de Innovación, que estamos abiertos a, pues eso, a facilitar todo lo que es qué es realmente este trastorno. Me refiero a que veo que, como tú bien has dicho, hemos avanzado desde 2010 o incluso antes de este tema, cuando aparecieron los primeros casos y tal, pero veo que todavía falta mucha investigación, falta muchos conocimientos para poder solucionar algunas cosas y también falta algunos toma de decisiones. Le voy a llamar toma de decisiones en todos los ámbitos, organizativo, académico, tal, ¿no? Que pueden, sobre todo, llevar a algún profesor a decir, mire usted, tengo 20 alumnos, de los cuales tengo un TEA, 3 TDAH, uno de necesidades educativas motóricas, y tengo este tipo. Y sabiendo que en España somos, quizá los docentes, el país en el cual hay una relación directa entre las horas de profesor, las horas que tienen, las horas lectivas, las horas de trabajo y las horas de tiza, es decir, las horas que se está en el aula. Con lo cual, ¿dónde preparamos innovación? ¿Dónde preparamos materiales? ¿Dónde preparamos actividades? ¿Cuándo lo hacemos?
Y tú sabes que muchas cosas se están haciendo en el café, Sí, del recreo. lo hacemos. Bueno, sí, sí. hacemos tac, tac, Bien. y tal. A ver, se necesitan recursos. Por supuesto que hay lo que comentabas. En un aula, si nos encontramos niños con TDAH o un niño con del espectro de autismo, si nos encontramos esos, bueno, pues esa variedad, que bienvenida sea, o sea, eso enriquece Sí. al aula, y creo que a los niños, a todos les va a ayudar a evolucionar con ciertos valores, con herramientas, el saber ayudar, que creo que es fundamental, esa filosofía del esfuerzo. Pero necesitamos introducir recursos en el aula. Si pudiéramos, pero esto es divagar. Ojalá pudiéramos meter más profesores dentro del aula. El otro día estábamos viendo en una de nuestras clases cómo hay algún centro educativo que tienen dentro del aula y se ve una pecera y entran dentro los profesores a ayudar a los demás alumnos. No salen los alumnos. Si pudiéramos permitirnos eso, ojalá, desde... Sí, sí. ¿no? Teen Teacher es una de las cosas. Por eso que hay ciertas cosas que no hemos hablado podemos... tú y yo sobre esto, Sí, además, exactamente. bastante veces, que es una de las soluciones. Y otra de las soluciones que ha mencionado ahí de pasada, lógicamente, es intentar dar una vuelta de tuerca. Es decir, no atender a la diversidad, atender a este, sino decir, bueno, voy a programar mis actividades en función de un diseño universal de aprendizaje, de manera que valga para todos. Y cuando yo planteo la actividad, y cuando tengo que, por ejemplo, desarrollarla, como tú has dicho ahí, la expresión, que me ha gustado mucho ahí poner la actividad, y si la presento con el redondelito azul, el otro, para todos, fenomenal. Sí, porque cuando no tienes un niño que tenga dificultades visuales, o sea, quiero decir que nos vamos a encontrar muchas necesidades en el aula. Y algo que también repito, hay necesidades que no llevan etiqueta. De ahí es fundamental que nosotros conozcamos, porque podemos tener niños que muestren sintomatología parecida a un TDAH, pero a lo mejor lo que pasa es que en su casa hay una enfermedad, que su madre o su padre están enfermos. Y el niño está mostrando una sintomatología que está despistado, que no atiende, que se frustra, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado y conocer lo que hay, ¿no? Es, bueno, pues siempre teniendo esto con una responsabilidad. Nos queda mucho por hacer, estamos trabajando, por eso estamos todos aquí hoy, por eso se ha conectado la gente. Por supuesto que habrá cosas que tenemos que mejorar, que quizá no lo hacemos de la manera más adecuada, o que dentro de 15 años sale otro estudio o investigan porque hay una imagen que vemos. Pero tenemos que ir evolucionando, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos a lo que en el momento, bueno, pues los recursos que hay. Yo, como profe, digo que en el aula tenemos que tirar de a veces incluso hacer magia. Es que es magia. Que espacios como este, oportunidades como estas son maravillosos y es lo que fomenta, ¿no? Era impensable esto hace 10 años, hablar de TDAH en una formación así para tanta gente. María Méndez, ¿querías preguntar algo? Le tenemos que dar... No tiene micro. Claro, a lo mejor que lo escriba. A ver si las preguntas desde casa, si puede ser por escrito, pues muchísimo mejor. Y yo la traslado a las dos compañeras. Pues, si te parece, si lo pones por escrito, pues fenomenal. Muchas gracias. Redáctalo por aquí, sí. Gracias. A veces, mientras va redactando cosas, yo sobre todo hago preguntas también para que los docentes o los futuros docentes que están aquí pues nos puedan conocer. Ah, qué bien. Vale, no. Eso, date cuenta que el cerebro se desarrolla a lo largo de la vida y, bueno, los primeros 6 años son fundamentales, pero vamos a seguir madurando hasta los 20, 22, pero siendo conscientes de que la plasticidad cerebral va a seguir durante toda la vida. Antes creíamos que se podía aprender solo no. Ahora sabemos que esa plasticidad, que
vamos a poder ir aprendiendo constantemente. ¿Que nos pueda costar más si no estamos entrenados? Pues por supuesto. Pero que nunca es tarde, que siempre vamos a tener la oportunidad de mejorar. No sé si he respondido a tu pregunta, si te queda alguna duda más. No, era eso, que si la persona, y por ejemplo, vale, me ha surgido otra. Si esa persona no recibe la suficiente estimulación para madurar, por así decirlo, se va a quedar estancado. Es decir, pues eso, tienes 50, pero te comportas como un niño pequeño. ¿Eso es porque no has recibido la suficiente estimulación para desarrollarte? Vale, eso nos pasa a todas las personas, tengamos o no tengamos TDAH. El cerebro tenemos que trabajarlo. ¿Qué quiere decir? Hay que leer, hay que memorizar la memoria, hay que trabajar la memoria, es fundamental porque la necesitamos para recordar cosas. Hay que, pues investigar. Y no me refiero a investigar como investigadores aquí en la universidad, no, sino me gusta algo, pues voy a intentar indagar esto, cómo lo puedo hacer. Tú tienes, para no perder capacidades tienes que trabajarlas o entrenarlas. Todo lo que nosotros no vayamos a entrenar o acá, pues podemos ir perdiéndolo. ¿Sí? Yo quería hacer un inciso. Retraso madurativo no lo tienes que identificar como discapacidad intelectual, no. ¿Vale? Porque muchas veces a los niños pequeños se les diagnostica con retraso madurativo cuando tienen alguna discapacidad intelectual, pero no se pone hasta que no hay un diagnóstico claro. Entonces, retraso madurativo no quiere decir a nivel intelectual, ¿vale? No es que ellos tienen 5 años por debajo de su edad a la hora de funcionar continuamente, ¿vale? Es la maduración de su cerebro. Claro, lo que ya he estado hablando. Es que creo que puede ser que lo tengas mezclado. Es que, a ver, yo conozco un caso de una persona que tiene también TDAH y tiene, creo que 23 años o X los que tenga, pero no va como una persona acorde a su edad. Eso se llama comorbilidad. Tendrá otros trastornos que seguro que a lo mejor su desarrollo madurativo corresponde con otra edad, pero eso no es el TDAH. El TDAH es que su cerebro, las funciones lo que ha estado explicando Patrick, que las funciones que se tienen que desarrollar se desarrollan más lentamente, pero no a nivel... Es que es muy difícil de explicar. Sí, a ver, te echo una mano, sí. ¿Quieres? Por ejemplo, cuando has dicho... La técnica eres tú. Sí, no, lo de la comorbilidad. Primero habría que investigar y diagnosticar muy bien a esa persona para saber qué hay detrás. Porque en ocasiones nos podemos encontrar que a lo mejor no hay comorbilidad, pero hay un trastorno de ansiedad o hay una preocupación porque durante su vida no ha sido capaz de manejar ese trastorno porque no era consciente. Entonces, como hemos hecho hincapié en el diagnóstico, pues creo que sería bueno, si tú crees que esa persona quiere saber o necesita, pues que se ponga en manos de profesionales que le ayuden a colocar, ¿no? A colocar cada cosa en su sitio. Y a partir de ahí no quiere decir que se haga magia y luego no, es aprender, mejorar con diferentes estrategias, con pautas, utilizar, pues alarmas, ¿no? Para a lo mejor acordarnos de ciertas cosas, entrenarnos, si soy muy impulsiva, verbalmente, que cuando somos más mayores a lo mejor no eres tan impulsiva con tu conducta, pero sí verbalmente, si yo tomo conciencia de eso, puedo trabajarlo. Pero siempre es mejor que nos ayude alguien que nos sepa ver desde fuera, ¿vale? Para verlo con mejor objetividad. Pregunta alguien desde casa. ¿Qué opináis sobre la medicación? Vale, yo, mirad, en eso, como no soy experta, no me gusta dar opinión, porque creo que cuando uno opina con algo tan importante, creo que es peligroso. Lo único que sí que creo, por experiencia y lo que hemos visto, es que cuando un médico nos diagnostica que tenemos... la insulina, ¿cómo se llama? Diabetes, gracias. Y a la familia le dice, tiene que pinchar, nadie duda. ¿A qué no? No, en absoluto. No, al contrario. Y nos pasa pues como con la bulimia o con la anorexia o con el TEA. Creo que los profesionales son los que, en este caso un psiquiatra, si ha aconsejado una medicación, son los que tienen que decir el por qué lo hacen. Generalmente se hace siguiendo un objetivo
y en base a un tratamiento específico individualizado. Y hay que ver muy bien, porque las familias lo saben, no siempre funciona, hay que hacer trabajo de manera progresiva, hay que hacerlo en función del peso, hay que mirar muy bien al niño, a la niña, tensión, peso. Entonces, bueno, la medicación creo que es una parte que a las familias les cuesta muchísimo aceptarlo y hacerlo, porque es un estigma social, se creen que bueno, pues es algo que hacen para que el niño se porte bien. No. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando realmente está bien diagnosticado y hay un buen tratamiento, las cosas funcionan. Una de las cosas que no hemos dicho es que hay niños con TDAH que no tienen ningún tipo de medicación, porque se trabaja de manera integral lo que ha comentado antes. Hay un apoyo psicológico, tratamiento psicoeducativo en el cole, en la familia, y porque ese niño o esa niña adquiere herramientas y le es más fácil que en otro caso. No hay dos niños con TDAH igual. No. Entonces no podemos sentirnos mal porque mi hijo o mi hija tiene medicación. Al contrario, si se lo está recetando un profesional, yo por mi parte es confiar, porque lo están haciendo por algo, ¿sí? Por eso la importancia de que el diagnóstico sea serio y se haga con tiempo. No sé si he respondido. Sí. Si tú quieres Pilar, decir algo. No, Pilar incide y dice que a veces el profesional pide a la familia que de alguna manera autorice o no a esa medicación. Claro, sí, eso es así. Los padres son libres. Yo lo que les digo cuando es uno de los temas que se tratan en todas las entrevistas con los primeros padres, es que me acaban de dar el diagnóstico y no sabemos si ponerle el tratamiento, lo dejan como último recurso, la mayoría de ellos, ¿no? Voy a intentar todo lo demás antes de meter componentes químicos. Yo os hablo, como hablo del tú a tú con ellos, componentes químicos a mi hijo. Entonces, yo siempre les digo que son libres, que cada padre y cada familia sabe la situación que tiene, pero lo que ha dicho Patri, si un profesional te está aconsejando un tratamiento es por algo, y que también cada uno, yo también pienso que el TDAH, tú como madre o padre también tienes que valorar hasta dónde afecta en tu vida y la vida de tu hijo. Y si ves que sin tratamiento tú ya estás teniendo unos problemas en las actividades de la vida diaria que no puedes desarrollar normalmente, pues sois libres, pero tenéis la oportunidad de tener un tratamiento. En otro orden de cosas, María del Valle nos dice, entiendo que lo principal es conocer al alumno, pero en secundaria es más complicado por la etapa evolutiva, entonces es más complicado que se abra al docente y así engancharlo a la clase. ¿Hay alguna estrategia, algo que nos pueda sugerir para conseguir enganchar a nuestros alumnos, a nuestro alumno TDAH, conocerlo y llegar a él? Mira, me encanta la pregunta, además es que es muy necesaria. Tú y yo, que compartimos la asignatura de tutoría y orientación educativa en el máster de profesorado, esto lo hemos visto. Nos tenemos que, bueno, pues agarrar a esos tutores que realmente han creado ese vínculo con el alumno. Si todavía no se ha dado, bueno, pues siempre buscar a alguien de referencia para servir de guía. En la adolescencia es muy difícil porque es difícil conocer a alguien que además se está autoconociendo, o sea, se está autodescubriendo. Partiendo de ahí, pero siempre si conozco, comprendo, ¿no? Si me puedo acercar siempre, bueno, acompañando desde la escucha, pero sin ser su amiga. O sea, eso no, siempre hay que mantener la distancia para que realmente podamos ayudar. Y creo que si no podemos directamente como profesores, pero sabemos que algún compañero conecta, el de educación física, pues agarrarnos a esa persona y decirle, oye, mira, necesito que nos eches una mano con este alumno. O algún alumno que sepamos que nos puede ayudar. Siempre hay que intentar desde intentar abrir el conocimiento. La comunicación. Un ejemplo solo. Los que estáis así de dos en dos, poneros de dos en dos, solo es un momento, ¿sí?
y a vosotros os lo pido. El que lo sepa, que no lo averigüe. Uno de ellos, Lidia, ponte un momento al lado simplemente. Sí. Y Rodrigo, ¿eras Ángel? Sí. Rodrigo, lo que quiero es que una de la pareja, vosotras no porque ya lo conocéis, quiero que cerréis el puño. Cerrar. Uno de ellos tenéis que cerrar. El fuerte, que tenga fuerza, ¿no? Una de las dos, que cierre el puño con fuerza. La otra persona lo que tiene que hacer es abrir. Como podáis. Como podáis, sí, exactamente. No podéis. Vale, yo voy a hacer este ejemplo. Tú eres el adolescente, ¿sí? Cierra el puño. Y yo tengo que abrir el puño. Yo te voy a pedir, por favor, Javier, ¿puedes abrir la mano? Ya está. Claro, no, pero es que... No lo teníamos preparado. Esto lo suelo hacer, pero no sabía si se acordaban. Esto es una herramienta para que veamos que con los adolescentes a veces intentamos hacer esto. Y simplemente tenemos que comunicar. Y dar la oportunidad para comunicar. Si conmigo no puede, porque conmigo no hay química, porque esto es otra cosa. Va a haber alumnos con los que no tengamos química y por más que nos lo ocurremos, no vamos a llegar. Pero sabemos que hay alguien con el que conecte. Tenemos que aprovecharlo. No sé si de esta forma he contestado. Sí, por supuesto. Me parece muy correcta la respuesta y fenomenal. Te lo agradecemos. Bueno, pues con los mensajes de agradecimiento por la charla, por lo bien que lo habéis hecho y por lo contento que está la gente, y sobre todo porque ha cubierto las expectativas de muchas de las personas que estaban aquí y que se han inscrito en esta jornada. Espero que ustedes, los que están aquí, pues también hayan cubierto esas expectativas, y yo no me queda nada que daros las gracias por haber participado, por vuestra magnífica intervención, ponencia, y sobre todo por dar esas dos visiones, de alguna manera, que habéis aportado cada una, habéis sumado a conocer un poco más este trastorno, y también pues emplazaros a algo que estamos preparando, que como es ese taller, vamos a preparar un taller de funciones ejecutivas, de DUA, para el tratamiento de este trastorno, y sobre todo para darlo a los profesores, para que los profesores tengan herramientas, estrategias, para que puedan ponerlas en práctica en las aulas, y me parece que es muy interesante, y os animo a que os inscribáis, lógicamente. Ya recibiréis toda la información, aparte de seguir con estas jornadas y, lógicamente, no abandonar estos trastornos, la integración como un elemento fundamental del trabajo diario de los docentes, ¿no? Y que, de alguna manera, pues tengan esas herramientas que puedan hacer que en lo posible, ¿no?, podamos afrontar estos retos, que no son pocos, porque a estos hay que sumarle otros retos también de otras cuestiones. Pues muchas gracias, y les emplazamos a la siguiente jornada del Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad, y agradecerles que hayan estado con nosotros. Muchas gracias.